Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el informe de laboratorio número 5, en el cual hablaremos del reconocimiento de alcoholes y la prueba de Lucas. Integrantes: Camila Gutiérrez Mercado, Walter Pájaro Canedo, Yulitza Morales Zambrano y Daniel Molina Pavón, a cargo del licenciado Eberto José Villazón Cortés. Para abarcar este tema, primero estaremos hablando de qué son los alcoholes. Y nos dice que los alcoholes son compuestos químicos con un doble carácter ácido y básico, que se manifiesta en su capacidad para formar enlaces de hidrógeno entre sus moléculas. Esta tendencia a formar enlaces de hidrógeno contribuye a que los alcoholes tengan puntos de ebullición un tanto más altos en comparación con hidrocarburos del mismo peso molecular. Además, los alcoholes pueden formar enlaces de hidrógeno con agua, haciéndolos miscibles en ella. Estaremos manejando tres objetivos, los cuales son: primero, reconocer las tres clases de alcoholes que son alcohol primario, alcohol secundario y alcohol terciario, a través de la prueba de Lucas. También, identificar y recolectar fracciones específicas de destilado que corresponden a componentes individuales de la mezcla. Y tercero, utilizar el reactivo de Lucas para diferenciar entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios, basados en sus velocidades de reacción con el reactivo. Dentro de los materiales reactivos tenemos vasos de precipitado, agitador, cloruro de zinc, pipeta con pera, gravilla, ácido clorhídrico concentrado, baño María, tubos de ensayos, alcoholes primarios, secundarios y terciarios, tubos de ensayo, balón con salida lateral, manguera, refrigerante y soporte y pinzas, corchos y propanol. Para llevar a cabo la destilación de un fermento, primero se monta el equipo siguiendo el esquema, asegurando que todos los componentes estén bien ajustados. En el balón con salida lateral se coloca una cantidad adecuada del fermento a destilar. Se inicia el calentamiento con precaución, aplicando calor gradualmente, a medida que el alcohol contenido en el fermento alcanza su punto de ebullición. Las primeras gotas se recogen en el Erlenmeyer. Hablemos del procedimiento en destilación simple. Tenemos que el procedimiento realizado en la descripción parece ser una destilación simple o destilación sencilla. En este proceso se calienta una mezcla en un balón con salida lateral y los vapores reproducidos se dirigen hacia el condensador, donde se enfrían y se recolectan en recipientes separados. Durante el proceso de destilación se separan los componentes de la mezcla basándose en sus diferentes puntos de ebullición. Durante la destilación simple se observa un cambio constante en la temperatura a medida que el proceso avanza. Se recolectan fracciones de sustancias en diferentes probetas a medida que alcancen sus puntos de ebullición respectivos. La variación de la temperatura a lo largo del proceso de destilación simple indica que diferentes componentes de la mezcla tienen puntos de ebullición distintos. La recolección en fracciones en probetas separadas sugiere que se están separando y obteniendo componentes individuales de la mezcla de la función con sus respectivos puntos de ebullición. Dentro de nuestros análisis de resultados tenemos la destilación simple, la cual se ha utilizado con éxito para separar componentes de la mezcla en función de sus diferentes puntos de ebullición. El hecho de que las primeras gotas recolectadas correspondan a uno de los componentes más volátiles indica que se ha logrado una separación efectiva. El punto de ebullición del componente más volátil se ha alcanzado durante este proceso. Esto sugiere que la destilación se ha llevado a cabo de manera adecuada, permitiendo la evaporación posterior y la condensación de los vapores. La destilación es un proceso de separación utilizado para purificar líquidos o separar componentes de una mezcla líquida basándose en las diferencias de sus puntos de ebullición. Este proceso se basa en la idea de que cuando se calienta una mezcla de líquidos, el componente con el punto de ebullición más bajo se convertirá en vapor primero, luego se condensará nuevamente en líquido, separando así los componentes. El montaje típico de una destilación simple incluye los siguientes componentes, los cuales son balón de destilación, columna de fraccionamiento, calentador, condensador, recipiente recolector, termómetro. Un ejemplo común de la destilación es la purificación del agua a través de la destilación simple. En este caso, el agua se hierve en un balón de destilación y el vapor de agua se condensa en el condensador, dejando atrás impurezas y sólidos disueltos. El agua purificada se recoge en el recipiente recolector. Otro ejemplo claro es la destilación fraccionada del petróleo crudo en una refinería. El petróleo crudo es calentado y se introduce en una torre de destilación fraccionada con múltiples bandejas o relleno. A medida que el petróleo se calienta, los diferentes componentes como la gasolina, el queroseno y el diésel se separan en fracciones líquidas y se recogen en diferentes niveles de torre, según sus respectivos puntos de ebullición. Identificación con el reactivo de Lucas. Tenemos que la preparación del reactivo de Lucas consiste en una mezcla de zinc, anhídrido y ácido clorhídrico concentrado. Se agrega el reactivo de Lucas a diferentes alcoholes, primero un alcohol primario, un alcohol secundario y finalmente un alcohol terciario.
Se observa la reacción que ocurre en cada caso. Dentro de las observaciones anotadas tenemos que en el caso del alcohol primario la emulsión, formación de un precipitado en la turbidez, no se observa de inmediato, ya que la reacción es lenta debido a la inestabilidad de los carbotiones en los alcoholes primarios. En el alcohol secundario la emulsión tampoco se forma, aunque es más estable que el primario. Sin embargo, en el alcohol terciario, la emulsión se forma instantáneamente debido a la mayor estabilidad de los carbotiones en este tipo de alcohol. Deduciendo, tenemos que la formación rápida de la emulsión indica la presencia de un alcohol terciario, y ya que los carbotiones en este alcohol son más estables y reaccionan más rápidamente. La ausencia de emulsión en los alcoholes primarios y secundarios sugiere que estas reacciones son más lentas debido a la inestabilidad de los carbotiones en estos alcoholes. Hablemos como tal de las conclusiones. El procedimiento de destilación simple es una técnica de separación que se utiliza para purificar y separar componentes en una mezcla líquida en función de sus puntos de ebullición. La prueba de Lucas se utiliza para identificar alcoholes terciarios, ya que reaccionan rápidamente y forman una emulsión. Y estas dos técnicas desempeñan un papel esencial en la química orgánica y la química industrial, al permitir la identificación y purificación de compuestos químicos, lo que es fundamental en la investigación de síntesis y producción de productos químicos en masa.